Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Sí. Por fin. Esta iglesia que nació hace un año, que consagré a vuestros pastores. La palabra de Dios revela la mente de Dios. La profecía revela el corazón de Dios. Y hace décadas, cuando ellos eran jóvenes, más bien Analicia, entregué una palabra, entre ella que te ibas a casar con pastor. ¿Es pastor? Sí. Vale. Y en esa simple revelación está esta iglesia. Es decir, en el corazón de Dios está establecer en estos jóvenes un movimiento que ni idea tienen ellos, que irán descubriendo con algunos de ustedes el propósito de esta comunidad de fe. Y es para mí un honor y una emoción saber que Dios es fiel y que Dios es un Dios de pacto con su pueblo. Es una bendición estar con ustedes. Vamos a la palabra. Tengo una versión diferente, no sé si manejo la tuya. Vale. Es la TL. Traducción actualizada. ¿Va? No. Vale. Entonces, para que no me digan que soy hereje, por favor, dame la tuya, aunque tiene 450 errores de traducción, la Reina Valera. Bueno. Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5. ¿Sí la tienen? ¿Ya para qué? Sí. Vale. 5, versículo 1. Podemos leerla. Aquí está. Vamos a leer cuidadosamente porque aquí está el mensaje para ustedes. Y pido al Señor que nos dé de su gracia a mí, primeramente en medio de mis dificultades en el hablar. Yo fui llamado a confundir a los sabios y a los soberbios. No soy un comunicador profesional, soy un predicador, un diácono de este libro. Y si te duermes por mi voz, probablemente Dios te esté sanando de insomnio. No te preocupes. Pero pido la ayuda del Señor para mí siempre.
y para que te ayude a ti como pueblo de Él, para que comprendéis su palabra. El conocimiento bíblico no transforma a nadie. Lo único que transforma es revelación en el conocimiento bíblico. Es una diferencia. Es decir, una obra de Dios para entender esta palabra. Tú puedes pasar 20,000 predicaciones y no sucederá nada en tu vida si no tienes la ayuda del Espíritu de Dios. Es lo único que transforma. La palabra viva, eficaz. Y luego al Señor que nos ayude todos en esta noche. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí. Ayúdanos, Señor, en nuestra profunda debilidad. Delante de tu presencia estamos y necesitamos, Señor, porque según lo que tú me has entregado para esta expresión de tu cuerpo en este lugar, en esta gran ciudad, en esta colonia, Señor, tú quieres trastornar nuestras realidades personal y comunitaria. Y te pido de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Síguele. Ese es el contexto de lo que viene. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, les rogó que la apartasen de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu rema, en tu palabra específica, echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús
dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescadores de hombres. Amén. Quiero entregar este mensaje en base a un PowerPoint que elaboramos. ¿Está listo? Muy bien. Le he puesto este mensaje. ¿Es aquí, va? ¿O aquí o en principio? Ok, ¿esta? Ay, perdón. Le he puesto el reino de nuevas posibilidades. Si usted nota el contexto, en los primeros versículos del capítulo 5 de Lucas, el Señor enseñaba, subió a la barca y como rabino se sentó, símbolo de la autoridad de un judío maestro. En el texto griego nos da a entender el original y que no retoma muy bien Reina Valera, que enseñaba acerca del reino de Dios. Y eso es relevante para entender el mensaje de esta narración de Lucas. Muy relevante para entender que se trata de enseñar a la multitud, sobre todo a sus discípulos, que el gobierno de Dios, el reinado de Dios ha venido para dar nuevas posibilidades en la vida de aquellos que seguimos al Señor Jesús. Pero en el reino de nuevas posibilidades, según este pasaje, nos revela que está centrado en Simón. Aunque el mensaje es para todos los pecadores, nos revela Lucas Simón, un nombre arameo que significa caña del lago. Hace unos 3 años estuve con mi esposa en ese lago que probablemente decían los guías que allí pescaban estos hombres. Y todavía están esas cañas que tienen una capacidad de flexibilidad según el viento. Y revela el carácter de este discípulo o de esta persona que Dios lo llama para entrar dentro del pueblo de Dios, el pueblo restaurado que está trayendo Jesús a través de la obra de su reino. Un hombre inestable en su vida, con un carácter pésimo para el liderazgo. Pero vemos que luego Dios le transforma y en sí se vuelve un gran mensaje de caña frágil a roca sólida. Eso fue Pedro. De pescador de peces
a pescadores de hombres. Es la transformación de este discípulo en el reino de las nuevas posibilidades. Ese es el Evangelio. Llega a nosotros en nuestra condición deteriorada por el pecado, por la naturaleza rebelde, se mete en nuestra historia y lo que no éramos, llegamos a ser por la obra del Evangelio del reino de Dios. Maravilloso. Jesús nunca ve lo que somos nada más. Como a Pedro cuando lo encontró, tú eres Simón. No solamente ve su mal carácter, sino le declara, tú te llamarás Cefa, piedra, principio espiritual. Dios no solamente ve lo que somos, sino lo que Él puede hacer con nosotros. Amén. Uy, eso es extraordinario en sí mismo. Seguimos. En los evangelios vemos la posibilidad que el reino de Dios viene para afectar la vida cotidiana, el de aquí y el de ahora. El evangelio no consiste en una salvación para el más allá, sino para aquí, ahora. Dios viene a nuestras vidas para hacer nuevas posibilidades. Se señala esto a través de los milagros, que son cosas inhabituales y desconcertantes. Los evangelios usan para hablar de esta intervención en la vida cotidiana del reino de Dios que viene a través de Jesucristo con manifestación de milagros. Y el evangelio debe ser una porra en nuestras vidas. Se ve, se siente, el Señor está presente. Si no se ve nada en tu vida, tú macho, bueno, ya se me salió. Español, tú no me lo pegues. Si en tu vida no ves prodigios, intervención, tú debes de plantearte si estás entendiendo el evangelio. Si estás siguiendo a Jesús, porque todo es la propuesta para hacer a Jesús, es que Él va a intervenir en nuestras vidas, de su presencia se va a meter hasta los tuétanos, ese es su pacto. Uy, por eso estoy confiado que aquel que empezó la obra en mí hace 41 años, la va a terminar chido. Y lo último, la última intervención para nuestras vidas es resucita un cuerpo nuevo. Ay, yo lo estoy esperando. Este ha sido muy rebelde conmigo. No me hace caso. Los milagros, según Jesús, evidencia la llegada de su reino. La evidencia.
Pablo decía, yo no vengo con palabras de sabiduría, para que vuestra fe no sea que fundada en palabras, sino en el poder de Dios. Wow. Pregunta, ¿dónde está fundado tu fe? ¿En palabras? Uy, uy, uy. La finalidad de los milagros. Muchos, la teología reformada ha desechado a los milagros. Es más, hay una teología bíblica imperante del mundo evangelio fundamentalista que dice que los milagros han cesado. Eso dice. Cuando yo oí eso por primera vez en mi vida, yo me reí porque yo estaba bien amorado en mi vida. Dios vino a los 23 años y empezó a funcionarme mejor el cuerpo y todo me decía, el Señor está sanándote, haciendo milagro en tu vida. Y cuando oigo un maestro que ya no es milagro, digo, ja, 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 yo soy patodonta, pero vengo disfrazado. Y muchos, aún iglesias carismáticas, pentecostales, no se ve, no se siente, el Señor no está presente. Es una realidad. ¿A dónde vamos? Dios no quiere esa realidad en esta comunidad. No la quiere, no la diseñó y no es su propósito. Aquí va a haber milagros, intervenciones de Dios que cambian destino, que cambian corazones, que cambian propósitos. No dicen aleluya. No le gustó, Iván. ¿Cómo ves a los caídianos? No se emociona con el futuro. Están pasmados. La finalidad de los milagros es arrancar a los hombres de su indiferencia hacia Dios, aparte de darles sus beneficios. Esa es la finalidad. Por eso Jesús va a la barca, se sienta y con autoridad rabínica comienza a hablar del reino. Y ve a unos fracasados, cualquiera similitud es pura coincidencia. Unos fracasados que no la hacen, que toda la noche están pescando y no pescan nada. Dijo, aquí le voy, chavales, venga, boga mar adentro. Vamos a demostrar que esta palabra no es solamente palabra, que es reino, que es reinado de Dios que ha llegado a través de su persona, que interviene en la vida cotidiana, en los asuntos más elemental y básico, como la pesca. Nuestros proyectos personales, familiares. Los milagros desbordan la vida cotidiana. Es una señal, semeía en griego,
del reinado de Dios. El reinado es la traducción más correcta de la palabra griega Basileia. El reinado de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha destronado todo señorío, el señorío del pecado, el señorío del mundo, el señorío de los demonios. Se ha sentado en nuestras vidas para reinar, para gobernar, para establecer, para involucrar. No es un Dios griego que está alejado, este es el Dios verdadero, cerca de su pueblo. Revela el dinamismo del dominio de Dios en nuestras vidas. Hermano, a los 4 años de casado, mi esposa la encontré un día llorando. Me dijo, ¿qué te pasa? Nayara se llama. No podemos tener hijos. No sé qué está pasando con nosotros. Ya me estaba reclamando porque yo cuando novio le decía, vamos a tener 2 hijos. Uno se llamará Judá y otro Zoe. Ella me decía, yo quiero tener 4. Pero a los 4 años ni uno ni el otro. Nada. Y entonces la vi tan dolorida y digo, bueno, pues vamos, yo soy un hombre de ciencia y vamos a ver. Y fuimos a ese lugar de nutrición, ¿no? Me acuerdo una mañana, después de hacer el análisis, nos dieron la cita y la mujer, la médica especialista en fertilidad dijo, olvídense de ser papá. Y pues se siente un gacho eso, cuando te dice alguien que es autorizado. Dice, su mujer tiene este problema y usted uno. Salió destrozada mi mujer. Una mañana lluviosa con frío. Y ahí la abracé y le dije, Nayara, yo te voy a amar toda la vida, con hijos y sin hijos, pero mi amor, por favor, confía en el Señor. Nos dará 2 hijos, no sé cuándo, ni cómo. Y en esos tiempos yo levanté un ministerio de niños en la calle y yo unas gemelas, ¿sí? Y yo quería adoptarla porque yo quería ser padre. Y recuerdo que le propuse a Nayara empezar los procesos legales y entonces me puse a orar. Y el Señor me proveyó. Yo te voy a dar 2 hijos. Y su reino intervenió en nuestra biología. Y vino Judá y luego vino esta preciosidad de niña. Cuidado, que no soy. Que ha llenado nuestra alegría. Son unos semillones ellos, cada vez que los veo, son una señal del reino para nosotros decir, Dios es un Dios que interviene en nuestras vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Revela el espacio en que Dios implanta su reino, afectando nuestra realidad
y trayendo nuevas posibilidades. Ese es Dios. Este es el Evangelio del reino de Dios. Esta es la proposición para nosotros del Señor. Vamos al texto. La escena narrada, conocida como la pesca milagrosa, ofrece un marco muy apropiado para creer que el reinado de Dios puede afectar nuestra vida, nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, nuestros asuntos personales y comunitarios. Esa es la proposición del texto de Lucas 5. Este es el corazón de este mensaje. Este es el deseo de Dios. Dios desea, hermano, hermana, desea afectar tu realidad. Meterse a tu destino, transformar tu destino. Vale más confiar en el poder del reino que en nuestro poder. Este es lo que me dice este texto, lo que te dice a ti. Vale más confiar en el poder de Dios. Vale más confiar en Dios que en cualquier cosa. No hay cosa más segura que Dios y su poder. Y Él demanda confianza, fe en Él, certeza, convicción en Él. Esto es lo que te propone el Señor. ¿Por qué sugerencia o consejo vale más confiar según este texto? ¿Por qué vale más confiar en el poder de Dios que en cualquier poder? ¿Por qué razones? La primera, porque el poder humano es limitado. Es limitado. Los pescadores pasaron la noche trabajando y no recogieron nada. El sistema ecológico de este precioso lago, el sistema ecológico en ese momento decía que no había producción en ese año suficiente para una pesca comercial digna. Eso revela el texto. Ellos trabajan toda la noche y no pescan nada. Las circunstancias, el condicionamiento del ecosistema revela su profundo límite humano. No pueden producir peces. Muchas veces nos enfrentamos a la misma realidad. No tenemos poderes para algunas cosas como humano. Note en la narración la evidencia del esfuerzo humano sin futuro. Sin futuro. Lucas dice que los pescadores estaban lavando la red. Ya estaba en la mañana, se pesca y en la noche. Y es imposible pescar en el día. El nuevo día estaba llegando con unos hombres frustrados, trabajados, agotados, sin éxito, limitados.
Y esa es la imagen de la narración. Ese es el énfasis de la narración que quiere hacer Jesús. Nuestras profundas limitaciones. Lucas quiere enfatizar, por lo tanto, el fracaso de la labor. Y a veces yo me he encontrado en la iglesia mucha gente súper soberbia, que creen que por su talento, por su fuerza, por su juventud, la van a hacer en la vida. Y Dios ya me ha dado 63 años para ver muchas de esas personas profundamente fracasadas. Pero he visto su reino. Este no es mío, porque, bueno, a ver, Raúl, no ahí porque se aprieta y se apaga, ¿vale? He visto personas con pobreza de espíritu agarrarse a depender de Dios en sus limitaciones, como Dios los bendice. Tengo un amigo en Vancouver, Canadá, una expresión de la humildad, que es nietos de misioneros alemanes que llegaron a la ciudad de Canadá en los años 40. Y Dios levantó esa generación, entre ellos Gerard. Gerard, un hombre humilde, que entiende el reino de Dios, entiende la bienaventuranza de ser pobre de espíritu, de depender diariamente de Dios, porque reconoce su limitación. Raúl, te dije, hermano, perdóneme, hermano. Hoy cuando voy a Vancouver con Nayara, puedo disfrutar de las bendiciones de Él. Puedo disfrutar de la tremenda bendición en su vida, de los privilegios que Dios le ha permitido. Entre ellos un yate muy bonito, bien chido, prestado para que enamore a mi mujer en las tardes y la puesta del sol. Mire, este naco en proceso de superación, teniendo esos privilegios, nunca pedí eso, pero se me fue dado. Y se le fue dado a este hombre, porque aprendió desde su infancia a depender de Dios. Y el Señor siempre nos enfoca como esta narración, que uno tiene que ver que en sus profundas limitaciones es una oportunidad que Dios intervenga en nuestras vidas. Ahí está representado en esta imagen, viendo a los pescadores enseñando el reino y viendo una oportunidad, y así Dios ve nuestras profundas limitaciones. Podemos ir al Señor y decir: Señor, mira, aquí no puedo, Señor, mete tu mano. Aquí reconozco mi profundo límites, pero tú no lo tienes, y confío. En ese barco Jesús decide hablar del reino. Ya vio el fracaso y manda y empieza a hablar del reino de Dios. Enseña desde la barca a la multitud.
Jesús se sentó en la barca, una conducta de autoridad de un maestro. Los maestros se sientan para enseñar en esta cultura judía. El autor nos da a entender que las declaraciones que vienen a continuación no son una enseñanza casual, sino una enseñanza formal de Jesús. Vio la limitación y vio la oportunidad de enseñar para todas las generaciones de creyentes lo que es vivir con el reinado de Dios en nuestros hombros. Por eso lo pone la narración. Se sentó y enseñaba. Cada ocasión de impotencia humana, hermano, es una oportunidad para el poder de Dios. Cada ocasión. Pero claro, hay mucha gente cuando ve sus límites empiezan a ser bien víctima, bien quejando, echando la culpa a todo el mundo y pierden la oportunidad para que Dios actúe con su poder. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Lo descubrió el apóstol Pablo. Él se activa en mi debilidad. Él se activa en mis límites. Segundo razón, ¿por qué el poder del reinado es ilimitado? No tiene límites el poder de Dios. Por eso podemos ser afectados. La palabra de Jesús es la palabra del reino que pone en movimiento un poder creativo. Lo pone en movimiento. Dice, boga mar adentro. Una orden específica para personas específicas, unos pescadores, para un momento específico, una palabra, y se registra con la palabra rema, su palabra. Una palabra que trae poder. Le dice al perro, boga mar adentro, y echa la red al mar nuevamente. En la mañana, con la luz, es lógico. Los desafía a penetrar a lugares más profundos. Boga parlamento es un verbo en griego en imperativo, modo imperativo, por lo tanto es una orden y es una orden plural, es para todos los pescadores, no solamente era para Simón, es para todos ellos. Bogan mar adentro. Por lo tanto, la orden no solo fue dada a Simón, sino a todo. Y esto es relevante, porque nosotros siempre hemos oído un evangelio para individuos. El evangelio del reino es para comunidades. Así es, amén. O todos estamos en barco, para pescar,
para ver lo que hace Dios en nuestras vidas. La declaración tiene un carácter profético. Es un carácter, boga mar adentro y echa tu red. Tiene ese carácter profético. Declara la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ustedes no es el fracaso, no es la frustración. La voluntad de Dios para ustedes es el éxito, es la producción, es el bienestar para vuestra familia, para vuestros negocios. Ese es. Y le profetiza, boga mar adentro. Porque una profecía bíblica es la declaración de la voluntad de Dios. No es adivinación del futuro. No es solamente un carácter predictivo. Es el deseo de Dios para la vida de su pueblo. Dios no desea que yo sea un fracasado, un frustrado, un mediocre. Dios desea que junto con mi comunidad seamos bendecidos, prosperados, con gozo, con familias integradas, con amor, con servicio. La profecía es declaración de la voluntad de Dios. La noche había terminado para ellos sin fruto y ahora Él se acerca de nuevo, nuevo amanecer, con un nuevo desafío. Ese es el reino, esa es la tensión del reino. Me desafía. A mí me desafió el Señor cuando me llamó a España. España iba a ser el trampolín para un ministerio mío. Y no fue cuando yo estaba en Dios integrando a la familia. Dios, en el primer año de mi conversión, el Señor tuvo una actividad muy tremenda en mi vida personal. Yo estaba completamente discapacitado a los 23 años cuando llegó el Señor a mi vida. Y el Señor comenzó a revelarme que yo estaba escribiendo en pizarrón, en auditorio, y que tenía auditorio y sueño. Yo escribía en rojo, las pizarras no eran el gis blanco, era rojo, y me oía, y para mí era extraño ese sueño, porque yo no articulaba palabras, solamente me entendían los míos, y los maestros hacían un esfuerzo para entender. Tuvieron mucho misericordia de mí. No sé si me pasaron porque era buen estudiante, porque tuvieron lástima de mí, pero me pasaron, y con 10. Qué buenos maestros. Tú tienes que estudiar, no te hagas. Y el Señor me estaba revelando. Y luego vi a un toro en una plaza, y venía el toro, y yo sacaba y yo empezaba, ¿y dónde los toros? En España. Y comenzaba, y luego un profeta judío
bendecía, Dios te abrió España, y yo estaba en avivamiento, la iglesia estaba creciendo, yo estaba bien contento, y de repente Dios se le ocurre, ya es hora de irte a España. Mi pastor Láscare me pegó y me dijo: España, España, España es siempre dividida. No sé si Dios te ha promovido o te ha castigado. Y tú sabes por qué. España es el cementerio de los misioneros. No aguantan. No la hacen. No prosperan. Sufren muchísimos los misioneros. Pero el Señor nos ha establecido 17 años para ir prosperando con personas de todo el mundo, de todas las naciones, latinos, alemanes, holandeses, viajando por toda la cuenca mediterránea, predicando en Alemania, en las escuelas, predicando. Un joven discapacitado por hipoxia cerebral, sin capacidad de hablar, de caminar, predicando, enseñando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios vino a través de Jesucristo. La acción de Dios está vinculada a la fe de Pedro. Aquí está algo para ti, algo para mí. Dios está dispuesto a meterte en tu historia, pero está condicionado, más bien vinculado a la fe, a la respuesta de fe, a los locos de fe como Pedro. Fe generada por la palabra, porque dice Pablo en Romano, la fe viene por el acúo, en griego se debe traducir mejor por el entender del rema de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Una comunidad siempre debe tener una palabra específica, para momentos específicos, para personas específicas, como ustedes. Porque es la palabra que genera fe en los hombres. La fe es de naturaleza divina. La fe es un don, no es energía humana. Señor, no hemos pescado nada, pero en tu rema, en tu palabra, ya está generado en el corazón de Pedro, del débil Pedro, del fracasado Pedro. Ya está la palabra, ya está preñado, ya está, no lo entiendo, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu rema, no aquí, en tu rema, en mi espíritu, porque recibí tu palabra, echaremos la red. Uy, uy, uy. Aleluya. El ejercicio de la fe en sí tiene un poder creativo. Pablo dice, muéstrame tus obras de la fe. Si no, sería ¿qué? Presunción. Si no tienes obra, porque la fe siempre obra. Dile a tu
Vecino, la fe siempre obra. Si no es presunción, si no presumes de fe, si no eres un metiche, como dicen en México. Por ejemplo, yo no levanto un muerto si Dios no me dice, levántalo. No levantan. Sí. Porque sería un presumido, hay mucho presumido y empieza a orar por los muertos, pero pues Dios no me habló para levantar. ¿Me entiende? La vida en el reino se vive de palabra en palabra. Dice el Señor, revela que no vivir así trae juicio. Ese es un tema de mis clases de profecía, pero luego se lo explico. Se vive por problema. Yo sufro cuando no tengo una palabra de Dios que genere fe en mi corazón. Sufro a veces la escasez, a veces el desierto. Sé que Dios no habla permanentemente, lo sé por experiencia, pero conozco la palabra de Dios y yo gimo, lloro en las madrugadas. Mi mujer me dice, ¿qué pasa? Y es que yo estoy vacío, no tengo la palabra y no pensé que no puedo producir nada, que estoy súper limitado. Pero cuando la oigo, camino en el reino y se ve la evidencia que el Señor está con nosotros. Poco más adentro, Pedro, con tus amigos pescadores. Señor, yo no he pescado. No hemos pescado nada, pero en tu boca mar adentro y hecha en tu imperativo, echaré la red. La actividad de Jesús no solo era acontecimiento hablado. El Evangelio no es un acontecimiento hablado, hermano. También era hechos poderosos. Se usan dos palabras, dinamis y semillón. Estas dos palabras que en la teología se ha usado como milagro. No hay palabra milagro en la Biblia. En el original hay dinamis, es decir, poder sobrenatural, semillón, señal que mira más allá, que mira a Dios, que mira la intervención de Dios, que lleva el corazón a Dios. El reino que actúa en contra de los poderes del caos, ese es. El mundo está caótico desde que Adán perdió el control, perdió el señorío, perdió la mayordomía de representar a Dios y le cedió al diablo. Y hay fuerzas opresivas, fuerzas caóticas. Hoy la historia de la humanidad vive una tremenda fuerzas caóticas que se ha llevado a millones de seres humanos y se seguirán llevando. Futuros inciertos, fuerzas opresivas, pero el reino de Dios viene para traer un nuevo orden.
para declarar como usted revelado en Génesis, en el caos, para que la palabra creativa de Dios ponga el orden. Y así es la voluntad de Dios en la vida de su pueblo. No importa las fuerzas que se levanten, no importa los poderes demoníacos, no importa todas las limitaciones, no importa tu biología que no te permite. Ya ha llegado el reino de Dios para penetrar en la historia de los suyos y darle una vida conforme a Dios, una vida de shalom, una vida de bienestar integral, una calidad de vida, la calidad de vida que tiene Dios. Aleluya, esta es la vida eterna, esta es esta es la calidad de vida para experimentar. Y tercera, y nos vamos. Ya no es para pedir un tequila, ¿no? ¿No? Tú tomas tequila. Tu religión te lo permite. Qué bueno, hermano. De la mía. Si nos ven por Facebook, perdonen, no queremos provocar pero la mera verdad que somos libres para vivir bien. Desde ahora serás pescadores de hombres. Me gusta mejor la versión que no pude leer. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejaron todo. Y hay una palabra poderosa, esta palabra de seguirle es muy poderosa. No me da tiempo para su exégesis, pero esta ya los afectó, ya afectó su destino, ya afectó su vida. Nunca más serán iguales, porque el reino se evidenció en su vida. No hay ninguna actividad de Jesús sin un llamado a cambiar destino. No existe. Cuando Dios interviene en mi vida, me está llamando. Lo que debo concluir, a responderle. Me está llamando a responderle. En cada milagro en mi vida, en cada intervención, es un llamado, un recordatorio de que Dios me llama a seguirle. El destino es el seguimiento, acoluseis, seguir donde va Él. Es cercanía, pero además la imagen de Coyunel es movimiento, es cercanía a Jesús para moverse en Dios. Esa es la palabra acoluseis. Sígueme, seguirle, es cercar a Dios, es cercar a Jesús para mover en su propósito y en su destino. Es transformar una vida intrascendente como unos pescadores o como aquel que pedía el impuesto como Mateo, una vida intrascendente para ser trascendente. Él los llamó no solo para que estuvieran con Él, sino para además para enviarlo a tener
una vida en el reino de pescadores de peces a pescadores de hombres vivos. Vale más el poder, hermano, del reino para reorientar nuestro destino a la obra más maravillosa que tenemos, que un hombre puede realizar: proclamar el evangelio del reino de Dios. Dios en mis 63 años me ha permitido tener varios títulos, tener una maestría, tener un doctorado. He ido a dar clases en Harvard, pero el resto de mi vida no quiero ser más que un predicador de este libro y de este reino, porque todo es vaho, porque todo se va, hermano, porque todo es vanidad de vanidades, pero el reino permanecerá para siempre. Y tú y yo hemos sido invitados para este proyecto eterno. Vale más confiar en el poder de Dios para nuestras vidas que en cualquier poder, hermano. Ponte de pie en esta noche. Voy a pedir que adoren. Vamos a dar un espacio al Espíritu de Dios para mover un tiempo. Yo quiero adoración y quiero que te metas, que reflexiones. La primera reflexión es si estás identificando tus profundas debilidades, tus profundos límites, quizás tu evidente fracaso en muchos aspectos de tu vida. Eso es lo primero que debes hacer en esta noche. Lo siguiente que debes hacer después de esto es decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Quiero confiar en tu poder, en tu reino. Venga tu reino, Señor, en mi vida. Ven tu dominio sobre mis circunstancias. Reina sobre mi vida. Y lo tercero que debes hacer es pensar: yo soy llamado para participar en el avance del reino en esta comunidad que nació hace un año. Hace un año nació esta iglesia en medio de unas circunstancias caóticas. Con los medios del internet, de las redes sociales, pero hoy están aquí. Y el Señor quiere que pongan mar adentro, que eche su red para ver pesca.
Y tú eres parte de esta comunidad. Tu destino está vinculado a ella. Sí. Eso es muy importante. Cuando uno tiene identidad correcta, su destino está vinculado en la comunidad donde Dios lo puso. Hay muchos gitanos en las iglesias, gente tonta espiritualmente hablando. No seas un tonto, una tonta. Esta es tu casa. Hónrala, porque tu destino está vinculado a ella. Escúchame. Esta iglesia Dios la levantó para grandes prodigios. De repente va a venir un mundo de personas de todo lugar. Personas muy humildes, personas sin recursos económicos, pero también con recursos. Tendrán en su tiempo un lugar específico. Y tu destino está vinculado a ella. Boga mar adentro. Tres cosas que debes pensar en esta noche. Reconocer tu profunda debilidad, tus limitaciones. Confiar en el poder de Dios. Y tercero, mi destino está con otros, no como individuo, sino relacionado con la iglesia de Jesucristo, con mi comunidad de fe, con el pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios, nada quiero en la vida. Fuera del pueblo de Dios, nada deseo en este mundo. Mi destino está en la iglesia del Señor. Adoremos. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.